Mis queridos hermanos y hermanas, queremos darles una cordial bienvenida en este día de reposo a la clase de Ven Sígueme con Heriberto y Andrés en el canal Edificados en Cristo. Estamos muy complacidos de poder compartir con ustedes una clase más del Evangelio y aprender al respecto. Como siempre, esta clase no sustituye ni debería reemplazar el estudio personal y familiar de las Escrituras. Les invitamos con todo nuestro amor para que ustedes puedan hacer el estudio en sus casas. Esta semana tenemos noticias que contarles. Nos complace contarles que tuvimos la oportunidad de estar en el canal de Morgat con el hermano Walter Posada y tuvimos la oportunidad de participar en su programa Club de Lecturas para que lo vean. El programa que grabamos el jueves, allí está. Gracias hermano Walter, queremos expresarle gratitud por la oportunidad que nos da de compartir el Evangelio con usted. Informarles también que el hermano Molina estará con el hermano Walter Posada el día martes a las 8 de la mañana en el canal de Morgat. Si ustedes no lo saben, Morga es una fundación que se dedica a compartir el Evangelio y a hacer obra social para los miembros de la iglesia. Así que les invitamos para que puedan visitar el canal de Morgat. Y bien, hermanos, el día de hoy corresponde preparar la clase de Doctrina y Convenios 51 a 57, que es desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio y que lleva por título Mayordomo Fiel, Justo y Sabio. Bienvenido, hermano Molina. Muchísimas gracias, hermano Hernández. Bien, entonces, antes de seguir, queremos agradecerle a las personas que nos ven, personas de Estados Unidos, personas de Chile, de México, de España, de aquí de Colombia, por supuesto, Ecuador y otros países. Y queremos pedirles que por favor nos dejen sus comentarios y nos digan desde dónde nos están viendo. Si tienen preguntas para nosotros o correcciones que hacernos, pues estamos atentos a sus comentarios y poder compartir con ustedes. Y si pueden compartir este video, por favor háganlo. Este video puede llegar a muchas más personas que lo estén necesitando y esa es la idea, que nos compartan y que más personas nos beneficiemos, aprendamos juntos. Bien, hermanos, entonces, como siempre hacemos, queremos ir de a poco a dar un contexto de la historia de estas sesiones de doctrina y convenios, que en este caso son varias sesiones y tienen pues ciertos aspectos que se pueden mencionar allí. Ocurrieron más o menos en un lapso de 6 meses, como desde mayo hasta junio, julio de 1831. Entonces vamos a estar analizándolo y quisiera pues apoyarme en este manual, que ustedes también lo tienen. Y les invitamos con mucho amor que lo puedan leer. Entonces dice de la parte de la introducción, de la parte del contexto, dice: para los miembros de la iglesia en la década de 1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de Sion eran labores tanto espirituales como temporales, con muchos asuntos prácticos que atender. Se requería que alguien comprara tierras donde los santos pudieran establecerse, era necesario que alguien imprimiera libros y otras publicaciones, y se necesitaba que alguien administrara una tienda a fin de proveer bienes para las personas de Sion. En las revelaciones registradas en Doctrina y Convenios 51 al 57, el Señor designó e instruyó a algunas personas para que se encargaran de esas tareas. Si bien las habilidades en tales cosas son necesarias en Sion, esas revelaciones también enseñan que el Señor desea que sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de ser llamados el pueblo de Sion. Su pueblo, nos llama a todos a ser un mayordomo fiel, justo y sabio, teniendo un corazón contrito, permaneciendo firmes en nuestras responsabilidades señaladas. Podemos hacerlo sin importar cuáles sean nuestras habilidades temporales. El Señor puede valerse de nosotros para edificar Sion. Así es. Entonces, ¿qué tal si arrancamos mirando esa parte de la introducción? ¿Qué sentimientos te trae? De hecho, en la segunda parte de la introducción donde leíste, menciona que el objetivo de esta clase es relacionar las mayordomías que recibían en aquella época temporales y espirituales, que la podamos relacionar en nuestra vida diaria con las responsabilidades que tenemos. Y también son tanto temporales como espirituales. De hecho, el proveer para nuestras familias es una de esas mayordomías, como poseedor del sacerdocio. Entonces, es muy importante estas secciones que vamos a ver el día de hoy. Es muy importante que lo hagamos de forma introspectiva, que nuestra mente pueda volar alrededor de las actividades, responsabilidades, asuntos, sentimientos, impresiones, porque a veces no son designadas por el Señor ni por una persona, sino que llegan a nuestra mente como impresiones del Espíritu Santo, esas mayordomías. Entonces yo siento que debo estar pendiente del hermanito tal que está enfermo en el hospital. Es una mayordomía que el Espíritu me indica a mí y que se vuelve mi responsabilidad en ese momento. Así es, y hablando respecto a lo que dices del mayordomo, sería bueno iniciar también dando una definición de lo que es un mayordomo, ¿no? Y pues en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española leemos que es una persona que vela por los asuntos, por las cuestiones de otro. En este caso un señor, digamos un patrón, un jefe, ¿no? Y en este caso nosotros somos mayordomos, el Señor es nuestro Padre Celestial y los asuntos de Él son sus hijos en todas las partes de Sion.
la necesidad de que ellos puedan caminar a través de la senda de los convenios y puedan regresar como familias eternas a la presencia del Padre Celestial. Así En es. eso es en lo que estamos trabajando. Entonces todos somos mayordomos, pero me gustaría hablar un poco más del tema porque el título dice mayordomo fiel, justo y sabio, ¿no? Mayordomo fiel, justo y sabio. Analicemos qué es ser fiel, qué es ser justo y qué es ser sabio, para que vayamos sacando partes de las escrituras de una vez. Así es. Bien, entonces, por ejemplo, para ti, ser sabio, vamos de atrás para adelante. Bueno, la sabiduría siempre está relacionada con escuchar al Señor, porque a veces creemos que es inteligencia, ¿no? O ser muy hábil, o ser audaz, o ser astuto. Si no, la inteligencia, la sabiduría siempre tiene que ver con seguir los consejos del Señor, buscar su guía y ser obediente a esa orientación. Y siempre cuando hacemos esas cosas tomamos las mejores decisiones, podríamos pasar por sabios. Sabio es escuchar la voz del Señor. Ujú. Y si vamos a justo, pues podríamos decir que justo es el que hace las cosas correctas, que se sujeta a la ley, en este caso a las leyes de Dios, a lo que Él ha mandado. Eso es ser justo, ¿cierto? Sí, algo también para resaltar es que hoy veremos algunas secciones donde estas tres palabras de las cuales estamos tratando de definir juegan un papel fundamental dentro de esas responsabilidades del mayordomo. Y cada una de ellas debemos encauzarlas en esas responsabilidades, como mencionaba antes, tanto temporales como espirituales. Entonces, cuando se trata de administrar, que vamos, tema que vamos a tratar mucho el día de hoy, pues el ser justo está relacionado con qué le doy al uno, qué le doy al otro, qué tal bien administro, cómo puedo tener paridad o igualdad o equilibrio con las cosas que hago por los demás. Entonces, en ese sentido, ese significado que tú acabas de mencionar se va a aplicar muchísimo a esta lección del día de hoy. Excelentísimo. Y entonces, miren, fiel, Faltaría fiel, el ¿no? fiel. Entonces, fiel, voy a dar una definición de fiel. ¿Y qué tal, hermanos, si ustedes también allá en sus casas nos ayudan con definiciones? Listo, si dejan ahí en los comentarios cuáles son las definiciones que ustedes tendrían de un mayordomo fiel, justo y sabio. Y bueno, fiel entendemos que es una persona que se conserva dentro de los límites de lo que se le ha pedido que esté. Es una persona que conserva y cumple con aquello que se le ha pedido que haga y lo hace a cabalidad. Y no se desvía. Siempre está allí cumpliendo con eso. Fiel es como alguien que no traiciona, ¿no? No traiciona. En este caso, ¿a quién podríamos traicionar? A nuestro Padre Celestial, ya que hemos hecho convenios con Él. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando ellos de las mayordomías que tenían por la ley de consagración. Entonces Así debían de es. cumplir con ciertas cosas. Pero bueno, ¿qué tal si avanzamos un poco? Decíamos que más o menos desde el 20 de mayo de 1831 hasta el 20 de julio de 1831 transcurrieron estas sesiones. Así que, ¿qué tal si miramos para empezar desde la sesión 51? ¿Te parece? Está bien. Bien, entonces, en cuanto al encabezado, que no está de más que lo leamos, en esos días empezaron a llegar a Ohio los santos que emigraban de las estacas, de los estados, perdón, del este. Ya estoy pensando en estacas, de los estados del este. Y fue necesario hacer arreglos definitivos para su establecimiento, en vista de que, de que ese asunto correspondía particularmente al oficio del obispo. El obispo Edward Partridge solicitó instrucciones en cuanto al asunto al profeta, y el profeta le preguntó al Señor. Recordemos que en una de las secciones anteriores que hemos visto se resalta el llamamiento que se le dio a este hombre de poder administrar los bienes. ¿Sí? Entonces, pues, imagínense, ustedes reciben un llamamiento, se, se presenta el desafío de que muchas personas en esta sección, vamos a ver que están llegando de Nueva York a Ohio, y entonces él dice, bueno, me está llegando mucha gente. Entonces pide, ¿cómo manejo esto? ¿O qué voy a hacer? Alguien que Sí. me salve. Entonces es cuando él pide instrucción al profeta y el profeta pide instrucción al Señor y gracias a ello tenemos esta sección 51. Fabuloso. Entonces, en ese orden de ideas, yo sugiero que empecemos a leer desde el versículo 3. ¿Parece bien? ¿Listo? Dice, por tanto, señalen Edward Partridge y aquellos a quienes él ha escogido, con los cuales estoy bien complacido, su porción. Y este pueblo a cada hombre, perdón, su porción. A este pueblo, a cada hombre, igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Y este versículo quisiera que lo miráramos más detenidamente, porque yo pensé mucho cuando leí este versículo de nuevo en una palabra que se usa mucho por ahí que llaman equidad, ¿no? Ujú. Y no quiero hablar como de temas políticos ni nada porque se usa mucho, pero igual es una palabra que es en todo el sentido de la palabra y se puede usar en cualquier contexto. Entonces, decía que se le señalara a cada persona, y estoy hablando de la ley de consagración que mencionaba hace un momento. Hermanos, ustedes recordarán que a los miembros de la iglesia se les mandó, en la sesión 42 ya hablábamos un poco sobre eso, se les mandó que tenían que reunirse, debían reunirse, entrar en un convenio dentro del cual ellos entregaban todas sus posesiones
el obispo las administraba y les iba a entregar una heredad que era con escritura y todo, de acuerdo a las necesidades de esa familia. Sin embargo, no era lo mismo la familia tuya que la mía. Por ejemplo, mi familia está compuesta de 5, la tuya está compuesta, son 3. Somos tres. Entonces las necesidades tuyas, digamos, hablemos de libras de arroz, hablemos Sí. de carne, no era lo mismo el terreno o el espacio que necesitabas para vivir, no era lo mismo que el que puedo necesitar yo, o el de un buen amigo mío que conozco que vive en Canadá que tiene 9 hijos. Entonces, este buen hermano hubiera necesitado mucho más espacio para vivir. Entonces, en este primer versículo, este versículo número 3, lo que el Señor está haciendo es destacando eso, de que esto se debe de repartir por medio de esa equidad. De hecho, ya que hicimos una explicación de cada palabra que hemos estado utilizando, me gustaría resaltar que en el manual de la preparación para la clase o para la casa, también menciona que en la época de la restauración, donde ellos hacen ese convenio de dar sus bienes, hay un ejemplo, dice, bien podrías dar todo lo que tienes a la iglesia y bien podría la iglesia devolvértelo y hasta un poco más, pero ya no como tuyo, sino que te lo entrega como responsable de ello para administrarlo y en ello tú mismo serías el mayordomo de esa responsabilidad que se te está entregando. Y debía haber un cumplimiento, debía haber un seguimiento, debía haber un informe de qué tan bien estás llevando eso que se ha sido entregado, así haya sido mucho más de lo que tuviste. Como puede que hayas dado muchísimo y te hayan dado nomás lo necesario para ti y para tu familia. Entonces, ese ejemplo del manual me encantó, porque es muy, muy detallado en cuanto a cómo nosotros, esas personas recibían. Ahora, aplicándolo en nuestra vida, cómo nosotros podemos recibir algunas mayordomías, como pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, como pueden ser el sacerdocio, las familias a las cuales se nos manda a ministrar, o sea, muchas responsabilidades y a veces como que no somos tan buen mayordomos administrándola y tendremos que rendir un informe y de pronto no nos sentimos tan bien al no cumplir a cabalidad eso que nos ha sido confiado. Así es, y eso nos lleva a correlacionarlo con la parábola de los talentos. Se le encuentra en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Había un señor que nombró ciertos siervos y los llamó para que hicieran algo con ellos. Entonces, los que hicieron algo bueno les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y les invitamos para que en su casa puedan leer un poco y meditar acerca de la parábola de los talentos. Una de las escrituras que yo conozco que más enseñanzas se pueden sacar es de la parábola de los talentos. Sí, Tiene una aplicabilidad impresionante. Entonces, en este caso se compara con lo que es un mayordomo, ¿no? así es. Voy a leer el 4, el 5 y el 6 rápidamente. Perfecto. Dice, y al señalarle a algún hombre su porción, mi siervo Edward Partridge le expedirá una escritura que le asegurará su porción para que la retenga. Sí, este derecho y heredad en la iglesia hasta que transgrediere y la voz de la iglesia, de acuerdo con las leyes y convenios de esta, lo considere indigno de pertenecer a ella. Y si peca y no se le estima digno de pertenecer a la iglesia, no tendrá poder para reclamar la parte que haya consagrado al obispo para los pobres y los necesitados de mi iglesia. Por tanto, no retendrá lo que haya dado, sino que solo tendrá derecho a la parte que haya recibido por escritura. Y así se confirmarán todas las cosas de acuerdo con las leyes del país. Es interesante leerlo porque tú decías que si tú llegas y entregas un poco más de lo que necesitas, pues se te va a entregar menos. Se te va a entregar lo que Lo que necesitas, necesitas. pero va a ser menos porque tú entregaste mucho más. Mucho más. Pero si yo llego y entrego menos, me van a nivelar con lo que hay de los demás. Entonces, y algo interesante es el hecho de que no eran personas vagas que no querían trabajar, y eso lo vamos a leer ahora. Sí. Todos venían, lo mencionamos en otras clases, venían de su tierra, eran gente buena, pero esa migración, ese traslado los puso en una condición de dificultad, ¿ya? Y la ley de consagración es una ley donde, ya lo hemos dicho antes, donde la gente le quita a los ricos y el pobre no hace nada. Y vive allí como dicen acá, como un zancudito. No, sino que en esa parte es necesario el trabajo. ¿Listo? Entonces, podemos avanzar un poco. Entonces, básicamente, en esta sesión, esta es la parte como más importante. Dice el versículo 9 y el 13. Antes de pasar al 9, en el 5 hay unas condiciones que pasa si llego a romper algunas normas. Y si peca. Y si pecare, entonces ahí hay unas condiciones muy específicas, muy directas y muy claras que se daban a la iglesia en general para que supieran qué pasaría en caso de que esto sucediera. Exactamente. De hecho, más adelante vamos a ver un ejemplo de quienes quebrantaron el convenio. Bueno, así es. Entonces, bueno, en el 13 nos dice, y además decídnele el obispo un almacén a esta iglesia
y guárdense en manos del obispo todas las cosas, tanto dinero como víveres, que sean a las necesidades de este pueblo. Pues todo lo que les sobrara, lo iban a guardar. Y Así hoy en día es, conocemos eso como el almacén del obispo, así o el es. almacén del Señor. Ujú. Y es donde el obispo, digamos, ahora no lo tenemos tanto por lo general, aunque hay lugares que sí, como un lugar físico, sino que más bien es la reunión de todas las cosas que el obispo sabe que tiene a su disposición. Y ello incluye los talentos, cualidades, incluso pertenencias que tenemos nosotros eh, a nuestro cuidado para poder servir al Señor. Por ejemplo, quien tiene un auto para ir a hallar a un enfermo, quien tiene, digamos, alguna herramienta para ir a ayudarle a reparar un daño en la casa de una viuda. O sea, todo está a disposición, o debería estar a disposición del obispo para que él pueda disponer de este gran almacén del Señor. Me llama atención en esta sección uno de los versículos donde habla de la honradez, el versículo 9. Me llama muchísimo la atención porque es un versículo muy detallado. Dice, trátense honradamente todos los hombres y sean iguales entre este pueblo y reciban lo mismo para que sean uno, tal como os he mandado. Entonces allí lo que resalta es con qué atributo iban a manejar estas cosas. Así fueran las Ujú. que me siendo entregadas a mí. Dice, todo hombre manéjese con honradez frente al otro, ¿no? Así es. Y bueno, más adelante vamos a ver también. Recordemos que en Ohio había habido una ley parecida a la ley de consagración, que ellos cogían lo que fuera porque como todo era de todos, entonces el Señor con la ley de consagración, que era una ley divina desde los cielos, corrigió lo que este pueblo tenía como costumbre hacer y que era una idea noble, lo mencionábamos en esa lección. Pero acá era como a cada cual se le entrega y solo es responsable de esa parte y debe manejar eso con honradez, respetando aquello que le era entregado a los otros, a los demás. De hecho, como leíamos hace un momento, le señalaron tener unas escrituras, que eso de alguna manera es un indicador o una muestra del derecho a la propiedad privada. No, y en caso de que hubiese algún asunto, ya que menciona las escrituras, entonces iban y cotejaban, bueno, ¿cuántos metros de tierra tengo yo? Y mi límite hasta dónde llega, para yo no ir a correr mis linderos, para yo Había no ir. registros de todo. Entonces todo estaba registrado, había un orden en esa ley sagrada del Señor. Y además para cumplir con las leyes del país, ¿no? Que señala que ese tipo de cosas se ven, nosotros llamamos acá elevar a escritura pública, no, Así no es. entendemos cómo se puede llamar en otra parte, pero son escrituras que ante un notario, una persona que abre pública, registra quién es el propietario. Así Y era, es. era propiedad privada. Dice, y les consagro esta tierra por una corta temporada hasta que yo el Señor disponga para ellos de otra manera y les mande salir de aquí. Y no les he señalado la hora ni el día. Por tanto, establezcanse en esta tierra como si fueran a vivir en ella muchos años y redundará en provecho de ellos. A mí, a lo largo del tiempo que soy miembro de la iglesia, siempre me ha inquietado mucho el pensar en cómo los santos hacían un templo y lo sacaban de allí, después de tanto esfuerzo. Y cómo el Señor permitía que ellos estuvieran en un lugar, hicieran tanto esfuerzo para edificar una casa santa, una casa de santidad del Señor, y después venían y los sacaban. Yo me preguntaba por qué el Señor permitía que ocurriera eso. Y siempre hay una oportunidad de aprender, ¿no? El Señor siempre desea que nos preparemos. Él le puede decir a usted, estése aquí, como le decía a ellos, estése viviendo 6 meses y haga todo lo que tiene que hacer. Vaya a la capilla, asista a la iglesia, sirva en un llamamiento. Y dice que no les iba a señalar hasta cuándo. A veces cuando nosotros nos sentimos que estamos de paso, como que no afianzamos, no tenemos arraigo. Y al no tener arraigo, no nos comportamos con esa dedicación que Con debiéramos. propiedad. Y no, sí, no nos metemos en el cuento, como decimos acá. Entonces, el Señor deseaba que ellos fuesen edificados y fortalecidos a través de esas experiencias. Incluso que un templo les fuera quitado, que fueran muertos algunos. Él necesitaba que este pueblo fuese edificado. Y era la forma como él lo había escogido para prepararlo. Y si saltamos más en la historia y venimos a nuestros días, todo lo que esta iglesia representa, los templos que hay a lo largo y ancho del mundo, todo lo que la iglesia hace, los miles de misioneros que hay en el mundo, misioneras, pues es gracias a que ese pueblo se pudo esculpir y edificar a través de esas pruebas que el Señor le señaló. Ellos pudieron haber dicho, el Señor les pudo haber dicho, no, yo los voy a sacar de aquí dentro de 6 meses, y algunos hasta se hubieran adelantado, se hubieran ido, pensando en cómo somos los seres humanos. Hay personas que quieren adelantarse. Así Yo me es. voy de una vez antes de que esto caiga. Así es. Pero el Señor necesitaba que se prepararan. Entonces eso es lo que versículos 16 y 17 nos quiere recordar. Y es impresionante que el Señor tenga como esa visión, de explicarles a ellos cómo se debían sentir.
porque estaban tratando de establecerse en ese lugar, y él quería que en sus corazones hubiese ese sentimiento de propiedad por la iglesia y por Sion, pues querían Así es. establecer Sion en sus vidas. Me encanta el versículo 20, de cierto te digo, soy Jesucristo, el cual viene pronto, a la hora que no sepáis, Que no que no pensáis. pensáis, así sea, amén. Bien, entonces sigamos con la sesión 52. No sé si tiene otro comentario antes de pasar. Bueno, entonces la sesión 52 ocurrió el 7 de junio de 1831 y dice que se había celebrado una conferencia en Kirtland, la cual había empezado el día 3 y terminado el día 6, conferencia de 3 días, ¿no? En esa conferencia se efectuaron las primeras ordenaciones específicas correspondientes al oficio del sumo sacerdote y se discernieron y se reprendieron ciertas manifestaciones de espíritus falsos y engañadores. Yo, analizando cómo iba creciendo la iglesia, el hecho de que el Señor estuviera ordenando sumo sacerdote mostraba cómo deseaba madurar la iglesia. Él necesitaba tener el sumo sacerdocio. Recordemos que estamos hablando de ramas, ¿no? La rama de Fayet, distintas ramas, pero él necesitaba establecer barrios fuertes. Empieza a hablar de estacas, introduce el concepto de estaca en doctrina y convenios. Hasta ahí no lo había introducido, sin embargo se nota cómo el Señor estaba preparando el camino para sobre el sumo sacerdocio poder establecer más obispos y presidentes de estaca, para que la iglesia pudiera crecer. Entonces en este encabezado nos muestra eso y bueno, lo que tú decías, que el Señor nuevamente reprende sobre impresiones de espíritus malos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, en esta sesión, el Señor le manda a varios hermanos. No vamos a detenernos mucho a hablar de eso, de los nombres, pero Él le manda a muchos hermanos salir y desplazarse para esa conferencia, ¿no? Pero les manda que en el camino prediquen el Evangelio. El 9. Y viajen desde allí predicando la palabra por el camino. Todos iban hacia la conferencia, pero les dijo que en el camino fueran predicando el Evangelio. Y quisiera que analizáramos eso. De qué manera nosotros podemos, a través del camino, en el camino que vamos recorriendo a diario, ir predicando el Evangelio. Sí, de hecho el manual, el manual de la clase menciona que nuestra vida es un camino, que nosotros en este camino, ¿cómo vamos a ir haciendo para ir proclamando el Evangelio? Me recuerda, me recuerda un video que había de la iglesia, se llamaba Una obra de amor, que eran los misioneros, un misionero que iba de regreso a casa en el avión, ¿Okay? Sí. y iba hablándole a un reportero que iba al lado, ¿sí? Y esa es la manera, o sea, no hay que perder el tiempo. En todo momento debemos compartir el Evangelio, ¿sí? No es que llega un momento en que, ya, terminé y ya no, sino que en todo momento compartir el Evangelio. Tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y en este camino proclamamos el Evangelio, ¿sí? Entonces, siempre estamos abriendo la boca y hablando. Y hay maneras muy chéveres, llamamos nosotros a veces cuando hablamos de forma muy jovial, de compartir el Evangelio. Me gustan mucho los videos que la iglesia saca y que están disponibles en las bibliotecas del Evangelio en cuanto a que de pronto estoy estudiando y viene alguien y se me acerca y me dice, no, es que estoy estudiando porque tengo una clase el domingo. Es una forma súper sencilla de proclamar el Evangelio. ¿Y clase de qué? O sea, van a salir dudas de las personas, pero siempre tenemos que estar enfocados en nuestro entorno, invitar a las personas, voy a tener un mensaje, no sé si te gustaría acompañarme el domingo a la capilla, mira, canto en el coro, no sé si te gustaría ir a acompañarme a ver cantar. Hay cantidad de experiencias o a veces cuando pasan las personas por dificultades. No, Que es mira, prácticamente a toda hora. trato ahora, no, mira que tengo a mi padre hospitalizado, ¿te gustaría que orara por él? Regálame su nombre completo. Son oportunidades de poder compartir el Evangelio. Es así, ahora tenemos también las redes sociales, tenemos muchos medios. Y si necesitamos materiales, tenemos en cada barrio 2, 4 y veces hasta 6 misioneros dispuestos a regalarnos folletos, a regalarnos herramientas para nosotros regalarle a las personas. Podríamos cargar quizás en nuestro bolso, en nuestro maletín, en lo que nosotros llevemos, 2 folleticos de la restauración, por ejemplo. Y cuando una persona tenga el interés o podamos cruzar palabras con ellas, en 3 minuticos podríamos hablarle, sabía que Jesucristo vino a las Américas, por ejemplo, quiero regalarle este folletico y le dejo este teléfono, por si en algún momento quiere que le visitemos. Muchas personas en el mundo que han hecho eso han logrado encontrar amigos para el Evangelio. Bien, Heriberto, y decíamos que en la conferencia habían hablado también sobre el discernimiento de algunos espíritus raritos que se estaban pues pronunciando por allí, y a partir del versículo 14 nos habla un poco sobre eso. ¿Qué tal si tú lees 14 y 15 y yo leo los siguientes? Claro que sí. Además os haré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados,
porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por consiguiente, al que ora, cuyo espíritu es contrito, yo lo acepto, si es que obedece mis ordenanzas. Y el 16 dice, el que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es de Dios si obedece mis ordenanzas. Y además el que tiemble bajo mi poder será fortalecido, y dará frutos de alabanza y sabiduría de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Y además el que es vencido y no da frutos conforme a esta norma, no es de mí. Entonces hay ciertas personas que nos mencionan aquí, nos dicen al que ora, el que habla, el que tiemble y el que es vencido. Y todo está relacionado con las cosas que habían estado pasando, ¿no? Entonces yo quisiera saltar un poco de hablar primero del que tiemble. ¿Por qué el Señor estaba hablando del que tiemble? Recordemos lo que pasaba con esta sociedad de hermanos, los tembladores, ¿no? Su líder religioso les había enseñado que ellos debían temblar a toda hora, pero temblaban así voluntariamente. El Señor aquí nos está diciendo que si una persona tiembla porque el Espíritu Santo de verdad le está haciendo temblar, y hay registros en las escrituras de gente que le pasó eso, en el libro de Mormón hay varios, el rey Lamoni, por ejemplo. Si una persona tiembla bajo el poder del Espíritu o la influencia del Señor, está bien, pero es en situaciones edificantes. Pero dice que dará frutos de alabanza y sabiduría de acuerdo con las revelaciones y las verdades que les ha dado. Entonces ahí está la clave. Ahora, me devuelvo. Dice al que ora, la persona que hace la oración, pero que tiene un espíritu contrito, humilde. Una persona que siente dolor por su condición de pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Y el Señor espera que tengamos un corazón quebrantado y un espíritu contrito. De hecho, en la antigüedad, cuando ya se cambiaron los sacrificios, ahora en las escrituras dice que el Señor ahora no requiere sacrificios de sangre, sino que lo que requiere es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y luego está el que habla, cuyo espíritu es contrito, también vuelve y lo menciona. Entonces, ora y habla con contrición. Una persona humilde, arrepentida, que está haciendo sus oraciones y que además habla a los demás, testifica el Evangelio con un espíritu de arrepentimiento, reconociendo que él es el primer pecador que necesita perdón, que no es él más que otro, sino que es alguien que al igual que ellos está en un camino de aprender, ese grado de contrición. Y por último dice que el que es vencido. Y es curioso porque en las escrituras siempre habla de los que son vencedores y de los que son vencidos, ¿no? De hecho en Doctrina y Convenios dice, y vencerán todas las cosas. Pero los que son vencidos son aquellos que Satanás ha cegado, que los ha llevado a través de otros senderos, y el vapor de tinieblas, como se describió en el sueño de Ley, los ciega y los lleva por senderos que se pierden y no podemos volver a saber nada de ellos. Entonces esos son los que son vencidos. Y dice que los que son vencidos no dan frutos. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Entonces no dan frutos. Si volvemos un poco a la parábola de los talentos, hubo uno que le dieron un talento y fue y lo enterró. Y cuando vino el Señor, lo desenterró y le dio el mismo talento, sin ningún interés, sin ningún rendimiento. Entonces esas personas que no producen frutos conforme a esta norma que el Señor está dando, no es de mí. Por tanto, mediante esta norma, discerniréis a los espíritus, en todos los casos, bajo los cielos. Entonces, hay una norma clara allí que nos está diciendo cómo podemos nosotros comportarnos en esas situaciones, ¿no? Y bueno, no sé si tiene un comentario sobre esta parte o algo que aclarar, que el tema es bastante interesante y complejo. La escritura refiere a Mateo. Y Mateo dice que el hacha está puesta a la raíz, o sea, que ya está listo para ser arrancado. Y luego dice que es echado al fuego y quemado, refiriéndose a los vencidos. A los que no dan frutos, refiriéndose a los que no dan fruto, no a los vencidos, sino a quienes no dan frutos. Dice que eso que no da fruto ya está listo para ser cortado. Entonces, examinémoslo como decíamos al principio de la clase. O sea, cómo yo hago parte de la iglesia, cómo yo vivo el evangelio, o cómo yo soy solamente un ser pasivo, que estoy allí, no hago nada, no soy buen mayordomo y no produzco frutos. Entonces, me arriesgo. Podríamos volver entonces a la escritura que dice, por sus frutos los conoceréis. Porque el Señor acá nos está diciendo que Él nos dará una norma
porque Satanás anda engañando por ahí. Cuando vengan esos espíritus o esas personas, por esos frutos, ese comportamiento lo vamos a entender. Acabas de al leer eso y combinarlo con el que no tenemos frutos, el que Satanás anda engañando por el mundo, es como si esta escritura casi como si nos citara Nefi. ¿Sí? Todo va bien en Sion, Sion prospera y algunos les dice que él no existe y algunos les dice comed, bebed y divertidos. Y si revisamos el libro de Mormón hay muchos momentos donde el libro de Mormón intenta enseñarnos esto que nos está enseñando el Señor aquí de forma más directa al pueblo de Ohio a través del profeta José Smith, y es que en esa conferencia él quería que nosotros identificáramos la manera en que Satanás anda engañando. Así es, de forma muy directa. Decía, estos son los métodos que él va a utilizar para desviarlos a ustedes, para confundirlos, para engañarlos, para revelarles cosas, para hacerles creer que es el Señor el que habla. En la sección anterior, si no estoy mal, hablábamos de la sección 50 y inclusive mencionamos hasta Gálatas en los frutos del Espíritu. Así es. Porque es importante que nosotros entendamos que quien predica, y casi está también en la Escritura, debe tener un espíritu y el que recibe también. ¿Sí? Entonces, al ir a esta conferencia era con ese objetivo. Una de las funciones más importantes que el Señor les dice antes de la conferencia es, como si hiciera un previo, dice, en esa conferencia les voy a enseñar esto y esto otro, con el fin de que ellos pudieran identificar a Satanás. Entonces, si queríamos que las cosas que él nos mandaba a hacer dieran frutos, tanto de otras personas que vinieran como de los que ya estábamos allí, debían de ser con algunas características como la contrición, es decir, personas arrepentidas de verdad que querían dar un cambio. Así es. En el momento en que los miembros de los amigos de este canal vean esta clase, faltará una semana para la creación de la estaca Palmira, que será entre el distrito Tuluá y el distrito Palmira se conformará la estaca. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y quisiera resaltar que en este momento que estamos grabando faltan 2 semanas. 2 semanas en que se invitaba a los poseedores del sacerdocio a estar pendientes de sí mismos. O sea, Satanás quiere impedir que las cosas buenas pasen en cualquier momento de la obra del Señor. Entonces es importante que en nuestras vidas, cuando nos ponemos la meta de ir al templo, cuando nos ponemos la meta de salir a la misión, cuando ponemos la meta de sellarnos a una esposa, cuando nos ponemos la meta de tener un hijo, siempre van a presentarse en los momentos más especiales que vienen. El previo es que Satanás arremete contra los santos. Así es. Y hermanos, si tienen un comentario frente a esta parte, alguna precisión o algo con que alimentar esta parte de las escrituras, les pedimos que nos dejen ahí sus comentarios en la caja de comentarios. Es supremamente importante para enriquecer la clase. Así que bueno, siguiendo en este orden, avanzamos un poquito. Y acá hay algo bien interesante, ¿no? Y es que en el versículo 37 hay una enseñanza supremamente notoria que podríamos aplicar a nuestras vidas. Y dice lo siguiente: por motivo de transgresión, quítese a Eman Bassett lo que se le entregó y confiérasele a Simon Ryder. Y no sé si ustedes conocen pues el contexto histórico de este versículo, porque el hermano Eman Bassett, cuando le dieron el mandamiento de ir a acompañar a otro hermano, él sintió, no sé si pereza o fue negligente y no se preparó para hacerlo, no quiso ir. Entonces el Señor cambia su postura frente a ese tema y llama a Simon Ryder. Pero ahí hay algo interesante. Si ustedes miran en la escritura, Simon Ryder se escribe con Y. Cuando el profeta recibe la revelación que la registraron a mano, el profeta escribió Ryder con I latina. Es decir, como si hubiera escrito Andrés con H. Cuando el hermano Ryder ve que el profeta escribió mal, reniega al profeta y dice, ¿cómo es posible que siendo un profeta del Señor haya escrito mal el nombre? Y se molesta por eso. Se molesta por eso, incluso llegó a ser un gran perseguidor de la iglesia y literalmente esta persona junto con otras firmaron la sentencia de muerte o causaron la muerte de muchos hermanos de la iglesia. Todo porque se cuestionó las fallas de un siervo del Señor. Y es curioso porque mi esposa siempre me comenta que en la bendición patriarcal de ella se ven errores de ortografía en la transcripción que hizo el patriarca. Sin embargo, eso no le quita ninguna veracidad, ninguna perfección espiritual
a la bendición patriarcal. A veces nosotros estamos tan enfocados, por ejemplo, en el discursante. Que es que dijo aiga en lugar de haya. Que es que pronunció mal, es que leyó mal, es que se comió una coma. A veces uno se traga una coma, ¿no? Y sigue leyendo, pero es porque uno no ve bien. Pero hay veces estamos tan enfocados en pequeños errores, que leyó mal, que habló mal, que habla muy lento, que escribe mal, que tiene errores de ortografía, que no nos deja ver la naturaleza sagrada de lo que la persona está diciendo. El espíritu, no nos deja ver el espíritu del mensaje. O sea, lo que el Señor nos puede estar transmitiendo lo bloqueamos con errores normales que todos tenemos. Entonces Dios se equivocó y entonces no permitimos que, en vez de estar viendo el error, estar entendiendo el mensaje, tratando de estar receptivos al Espíritu. Exacto, y estamos en una iglesia de gente imperfecta y casos de personas que han ofendido a otros, en verdad los hay. Sí. Y los hay porque hay imperfección. Y hay personas que se han ido por una ofensa y uno analiza la ofensa y en verdad sí los ofendieron, fueron irrespetuosos con ellos. Yo tuve la oportunidad de aprender a través de cómo me ofendían. Pero mi líder del sacerdocio de esa época me decía, usted preocúpese por aprender a leer el libro de Mormón y a enseñarlo con claridad. Y hasta ahora recuerdo esas palabras después de más de 20 años. Entonces, algunos sí se van y nosotros debemos de analizar esas situaciones, ¿no? Las cosas que hacemos, las cosas que decimos. Pero en el caso de este hermano, es curioso que se ofendió por una cosa que la verdad no era aceptable que se ofendiera. De hecho, a mí me gusta la ortografía, cometo muy pocos errores y cambiar una I latina por una Y es prácticamente una cosa que no se considera brutal o fea. No es como escribir sabiduría con Z, por ejemplo. Eso sí es más. Pero ninguno de esos errores, y lo digo porque en realidad no era algo para darle tanta importancia. Y quiero recalcarlo, hermanos, porque ustedes y nosotros y tenemos líderes y estos líderes tienen imperfecciones y muchas veces nos molestan esas imperfecciones. Yo mismo he sentido incomodidad y molestia por cosas, pero en medio de mi razonamiento he dicho, está mal, no puedo sentirme así y tengo que corregir. Entonces tenemos que aprender a valorar a las personas por lo que ellas son. Y por el manto, por el deseo que hay detrás del error. Porque a veces un obispo puede llamar atención a un miembro, mira hermano, esto no se hace, y el hermano, en vez de ver el amor del obispo, ve la reprensión, ve la corrección, para no decir reprensión, ve la corrección. Y resulta que el intento está lleno de amor, de que seas mejor, de que te relaciones mejor con los otros hermanos de pronto. Entonces es bueno como poder examinarnos. Y en esos momentos en que a veces Satanás nos aconseja en el oído, uy, no, mire, le escribieron mal el nombre. Entonces, en esos momentos... A ti te escribieron mal el nombre, ¿no? Sí. Quisieras compartir esa historia rápidamente. Sí, es muy tenaz que a veces alguien escribe su nombre, como me pasó a mí, que me escribieron el nombre sin H, mi nombre es Heriberto, y normalmente lo escriben con H, y en mi cédula quedó sin H. Y entonces yo toda la vida he cargado... En el registro está bien. En el registro está bien, en el registro estaba bien. Cuando fuimos a sacar la cédula lo escribieron mal y varias veces hemos intentado cambiar. Ya toda la documentación tuvimos que dejarla sin H, porque ya he estudiado, ya todas las cosas que había hecho quedaron sin esa H, por un error. Y la vida continúa, no pasa nada. Un error lo comete cualquiera y es lo que todos necesitamos aprender, empezando por mí mismo. Entonces es bueno siempre que podamos reflexionar en este versículo de la sesión 52, versículo 37, para que lo puedan estudiar, hermanos, y analizar la historia de lo que allí pasó. ¿Qué tal si lees el 40? El 40. Recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. La caridad es lo que distingue a un discípulo.
De hecho, la ley de consagración no solo estaba enfocada en que la iglesia fuera, tuviera buenas finanzas, sino que estaba enfocada en los pobres y los necesitados. Isaías en alguna parte dice que este es el sacerdocio, cuidar de las viudas y de los huérfanos, de los desprotegidos. Y ese es el sentido general de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Toda persona que sea vulnerable, podamos ayudar. He tenido la oportunidad de hacer labor social con habitantes de calle y no me gusta solo ir yo o mi familia, mi esposa, me gusta invitar gente para que ellos vivan la experiencia de entregar un alimento a una persona que no lo tiene y puedan sentir ese gozo que se siente en el pecho cuando uno está haciendo esto. Entonces, no se trata de vanagloriarse, se trata de vivir la experiencia. Se vuelve como un músculo. El ayudar a los demás, le hallas tanto sabor que se convierte en parte de tu vida hacer ese tipo de labor. Entonces es bueno, es muy bueno. El objetivo principal de la iglesia es servir, servir. Hay una oficina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enfocada en servir al Señor. Y ahí está un obispo presidente y su presidencia está enfocada en que no haya necesidad sobre la tierra, en todos los desastres ambientales, en los momentos de crisis de un país. Allí está la iglesia. Así es. Y nos dice el 43, pero he aquí que yo, el Señor, apresuraré la fundación de la ciudad en su tiempo, coronaré a los fieles con gozo y regocijo. Y esta es la última parte de la sesión, en donde él estaba hablando recordemos que ellos estaban siendo trasladados para ir donde iba a ser la Nueva Jerusalén, ¿no? Cosa que vamos a hablar en un momento. Entonces ellos tenían, cuando ellos estaban en dudas y preocupaciones, decían, bueno, ¿y dónde va a ser la Nueva Jerusalén? El Señor nos prometió eso. Bueno, y en el 41 dice, y además lleven consigo mis siervos José es mi hijo, Sidney Riddon y Edward Patrice, una recomendación de la iglesia, y también procúrese uno para mi siervo Oliver Cowdery. Y así, tal como he dicho, si sois fieles, os congregaréis para regocijaros en la tierra de Missouri, la cual es la tierra de vuestra herencia, y que ahora es la tierra de vuestros enemigos. Pero he aquí que yo, el Señor, apresuraré la fundación de la ciudad en su tiempo, y coronaré los fieles con gozo y regocijo. Les estaba recordando la promesa que tenían de la Nueva Jerusalén, ¿no? Sí. Que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué tal si pasamos a la sesión 53 y tú nos lees el encabezado? Relación dada por José Smith, el profeta, a Algernon Sidney Gilbert, en Cleveland, Ohio, en junio de 1831. A solicitud de Sidney Gilbert, el profeta consultó al Señor en cuanto a la obra y nombramiento del hermano Gilbert en la iglesia. Uh-huh. Entonces él era una persona que pues estaba empezando en la iglesia y el hermano le pregunta a José Smith como qué quiere el padre que yo haga. Y José Smith entonces le da la respuesta del Señor, y desde el versículo 2 empieza entonces el Señor a decirle las cosas más interesantes. Dice, he aquí yo, el Señor, que fui crucificado por los pecados del mundo, te doy el mandamiento de renunciar al mundo. Le está dando el mandamiento de renunciar al mundo. Y quisiera que pensáramos un poco sobre qué es renunciar al mundo. Porque el profeta Russell M. Nelson, en su discurso del 2023, en octubre de 2023, cuando nos invitó a adoptar la costumbre de pensar de manera celestial, nos habló de muchas cosas que nos alejan del mundo. Sí, el mundo me recuerda también en la visión de Ley, cuando dice que ese edificio grande y espacioso era semejante a un mundo. Y nosotros cada vez, cuando nosotros decidimos bautizarnos en la iglesia, de ahí en adelante, cada día intentamos alejarnos de las cosas que decidimos en la fecha del bautismo. Cuando me uno a la iglesia de Jesucristo y recibo unos mandamientos a través de los misioneros y conozco cómo debe cambiar mi vida, de ahí en adelante, cada día, estoy tomando la decisión de alejarme cada vez más del mundo. ¿Sí? En el término de las escrituras hay algo que se menciona como las manchas del mundo. Y las manchas del mundo es hacer lo que los demás hacen. Esas son las manchas del mundo. Nosotros debemos hacer todo lo contrario. Demostrar que somos nuevas criaturas tratando de ser más parecidos a Jesucristo. Así es. Y el 3 dice, toma sobre ti mi ordenación, ¿sí? La de Elder, para
predicar la fe y el arrepentimiento y la remisión de pecados según mi palabra y la recepción del Santo Espíritu por la imposición de manos. Y también para ser agente de esta iglesia en el lugar que el obispo designare de conformidad con los mandamientos que se os dará más adelante. Básicamente esta sesión es el llamamiento o la instrucción que el Señor le da a este hermano Gilbert sobre que abandonara sus cosas del mundo, recibiera el sacerdocio y aceptara el llamamiento como agente. Estaba necesitando una persona que fuera el agente de ellos, y pues básicamente tenía funciones como comprar terreno, administrar cosas, ¿ya? Entonces el hermano Gilbert pues era quien el Señor había llamado para eso. Entonces podemos seguir a la sesión 54 y aquí vamos a leer un poco sobre Newell Knight. Yo no sé si recuerdas quién es Newell Knight. Esta sesión se dio en Cleveland, Ohio, en junio de 1831. Newell Knight fue el hombre a quien el profeta José Smith tuvo la oportunidad de realizar el primer milagro que el profeta hizo por el poder de Dios. Este hombre estaba siendo de la familia Knight, estaba siendo atormentado allá por un espíritu, me acordé, y el profeta lo bendijo y expulsó esa influencia maligna. Así fue. Y Newell Knight, pues era digamos, el presidente de rama, era presidente de una rama. Y dice, bueno, pero leamos acá para que no nos confundamos. Dice, Newell Knight en Cleveland, Ohio, en junio de 1831. Los miembros de la iglesia de la rama Thompson, Ohio, se hallaban divididos en cuanto a lo que tenía que ver con la consagración de propiedades. Se manifiestan el egoísmo y la avaricia, y Lehman Copley había quebrantado su convenio de consagrar su amplia hacienda como lugar de herencia para los santos que llegaban procedentes de Colesville, Nueva York. Entonces, bueno, y dice también sobre Ezra Tyre, ¿no? Ezra Tyre también se hallaba envuelto en la controversia. Como consecuencia, Newell Knight, presidente de la rama Thompson, y otros élderes habían acudido al profeta para preguntarle cómo debían proceder. Entonces el profeta pregunta al Señor y el Señor le da respuesta. Quisiera profundizar un poco en el tema de Lehman Copley, porque él tenía una hacienda enorme, hartas, digamos, hectáreas de tierra, y había permitido que los santos llegaran allí y había entregado, pues bajo la ley de consagración, esas tierras. Pero luego se arrepiente y se las quita nuevamente, quebrantando el convenio, y los saca de allí. Por lo que el pueblo queda en una condición difícil, porque el presidente de rama, que en este caso era el hermano Knight, no sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces lo que hizo fue llamar al profeta. Tanto él como otros hermanos consideraron llamar al profeta y preguntarle qué hacer. Y es así como pues se obtiene la sesión 54 de Doctrina y Convenios. Y analizando el segundo versículo dice, he aquí, de cierto te digo, que tú, mi siervo Newell Knight, deberás permanecer firme en el llamamiento al cual te he nombrado. Recordemos que el llamamiento al cual había sido nombrado era dirigir ese pueblo, ¿no? Desde que venían antes de mudarse y llegar a esta parte en Ohio. Y él seguía siendo el presidente de rama de ellos. Y el 3 dice, y si tus hermanos desean escapar de sus enemigos, arrepiéntanse de todos sus pecados y sean verdaderamente humildes y contritos ante mí. Era un pueblo perseguido, un pueblo con grandes problemas, y el Señor le dice, lo que necesitas para escapar de esas persecuciones, de esos males que se están enfrentando, de ese reto, ¿no? El arrepentimiento y la humildad. Y la humildad. Entonces, básicamente les dice, humildad y contritos ante mí. Y es curioso porque sigue repitiendo lo de contritos, ¿no? Necesitaba corazones contritos. Y saltando un poco, ahora nos volvemos si quieres, pero saltando un poco al 8 dice, y así iréis a las regiones del oeste, a la tierra de Missouri, hasta las fronteras de los lamanitas. Entonces, la tierra de Missouri, las fronteras de los lamanitas, es en donde ellos iban a edificar la Sion, la Nueva Jerusalén, ¿ya? Pero volvámonos un poco, quería poner eso allí para que lo enlazáramos con el tema. Okay. Dice en el 4, y ya que se ha quebrantado el convenio que hicieron conmigo, ahora queda nulo y sin efecto. ¿Quién lo quebrantó? El hermano que les quitó las tierras, ¿no? Sí. Y el otro que lo estaba apoyando. Estábamos hablando de el hermano Covey y el hermano Ezra Tyre. Ellos dos fueron los que estuvieron envueltos en ese tema de orgullo y de avaricia con esas tierras. El hermano Covey había sido miembro de los Tembladores, y cuando él viene a la iglesia y se enfrenta con cosas, su fe titubeó, así que decidió devolverse y les quitó las tierras. Básicamente lo que pasa aquí es eso. El Señor nuevamente les dice que sean pacientes en el 10, y en el 5 dice, y hay de aquel por quien vino esta ofensa, continuando con la lectura, porque mejor le hubiera sido que se hubiese ahogado en lo profundo del mar, a quien quebrantó este convenio. Entonces ya ustedes saben lo que pasaría allí con el hermano. Pues es que lo que hizo fue algo bastante difícil,
Y el Señor en ese momento le dice, La crueldad que tiene implícita, porque pues era de eso dependía la estabilidad de muchas personas. y además las razones, ¿no? Porque muchas veces las razones, digamos cuando hablamos en derecho, cuando uno ve los juicios y todo, las razones por las cuales tú hiciste daño a alguien también es un factor tipificante y que es agravante. ¿Ya? No es lo mismo cuando agredes a alguien de momento a cuando lo planeas y llevas un odio de años. Entonces, las razones por las cuales lo hizo es un agravante. Y lo hizo porque él tenía mucha avaricia por las tierras. Prefirió eso antes que su pueblo. Entonces, básicamente eso es lo que pasa allí. Y si miramos entonces la versión 50, la sección 55, que también es ya acerca del hermano William W. Phelps, también fue en Ohio en junio de 1831. Cuando él acababa de llegar a Kirtland con su familia, el profeta recurrió al Señor para obtener información respecto a él. Entonces me llegó un hermano nuevo al barrio, miramos a ver qué vamos a hacer con él y le preguntó al Señor. Y esta quisiera que la leyéramos toda, mira, son 5 versículos nomás, o digamos 4 versículos leamos por lo menos. Y no sé si puede leer el 1. Y he aquí, así te dice el Señor, sí, el Señor de toda la tierra, a ti, mi siervo William, eres llamado y escogido después de bautizarte en las aguas. Si lo haces con la mira puesta únicamente en mi gloria, obtendrás la remisión de tus pecados y la recepción del Espíritu, del Santo Espíritu, mediante la imposición de manos. Entonces este hermano William Phelps, él es llamado para ser bautizado, ¿no? Todavía no era miembro. Aparece un nuevo converso, una persona que está investigando, y de una vez el Señor ya da su revelación. Y dice en el 2, y entonces serás ordenado elder de esta iglesia, por mano de mi siervo José, es mi hijo, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio del bautismo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y tendrás poder para dar el Santo Espíritu a quienes impusieres las manos, si son contritos delante de mí. Y además serás ordenado para ayudar a mi siervo Oliver Cowdery en la hora de imprimir y seleccionar libros para las escuelas de esta iglesia. Así que también los niños pequeños reciban instrucción ante mí, lo cual me complace. Bueno, entonces hablando de William W. Phelps, más en cuanto a quién era él era un hombre que era un editor, había trabajado en imprenta. De hecho, la primera imprenta que se hizo en la iglesia, él fue el que estuvo a cargo de eso. Y también era un hombre que era muy inteligente y muy poético. Él escribió varios himnos. Por ejemplo, el himno número 2, el Espíritu de Dios, él es el autor de ese himno. Y no solamente ese, varios himnos que ahora no recuerdo, pero que podemos buscar más adelante, quizás podríamos poner un listado de ellos, fueron hechos por él. Así que es muy interesante sobre este hombre y esa fue la función básica que él tuvo. Y entonces pasando a la sesión 56, en la sesión 56 fue dada en Kirtland, Ohio, en junio de 1831, y era para Ezra Tyre, que había sido nombrado para viajar a Missouri con Thomas B. Mars, el presidente del quórum de los 12 más adelante, ¿no? No podía iniciar su misión, hablando del hermano, él no podía iniciar su misión cuando este ya estaba listo. El Ezra Tyre no estaba preparado para emprender su viaje porque se había involucrado en los problemas de Thomson, Ohio. Hace un momento estábamos hablando de lo de las tierras que el hermano Kobe quitó, ¿no? Y este hermano también está involucrado en ese problema. Era un problema de pleitos ahí con esas tierras. Entonces no estaba listo para irse a la misión. Por lo que el Señor entonces ahora le habla sobre esta cuestión a él. Y bueno, podemos leer el 2. Y el que no tome su cruz y me siga y guarde mis mandamientos, no será salvo. No será salvo. He aquí, yo soy el Señor. Mando, y el que no obedezca será desarraigado en mi propio y debido tiempo, después que yo haya mandado y el mandamiento sea quebrantado. Por lo que yo, el Señor, mando y revoco conforme me plazca, y todo esto recaerá sobre la cabeza de los rebeldes, dice el Señor. Entonces se está diciendo claramente que así como le había dado unas bendiciones y un llamamiento a él, a este Ezra que le había mandado a una misión, así también revoco. Entonces ahora esto se va a cambiar, lo voy a relevar, en otras palabras. Lo había llamado, pero ya no. Cuando yo leía, cuando yo leía esta escritura, hace años me acordaba de un hermano, muchos años atrás, yo era secretario del distrito, y a ese hermano le iban a ascender un llamamiento como presidente de quórum, ese mismo día. Y ese mismo día que le iban a extender ese llamamiento,
el hermano se comportó un poco grosero. Y entonces yo recuerdo que el presidente dijo, ah, si él es así, entonces no, mejor no lo llamemos así. Entonces, siempre he recordado eso porque a veces nosotros no sabemos eh, y pasa en la vida como qué bendiciones pueden estar como, como la plantita que ya va a terminar, ¿no? Asomándose. Y entonces nosotros cerramos el paso y impedimos que lleguen por nuestros errores. Y algo así parecido le pasó a este hermano. Sí. Me parece recordar a alguien decir que a veces el Señor nos quiere bendecir y nos manda cantidad de bendiciones y nosotros ponemos una sombrilla para no recibir las bendiciones. Sí. Yo recuerdo, ahora que tú hablas del llamamiento así rápido, yo recuerdo que yo llegué a una rama y fui entrevistado. Entonces me dijeron, usted va a ser secretario de la rama. Entonces yo, bueno, salí todo contento con mi llamamiento y me fui a seguir en las reuniones y luego me mandan a llamar 30 minutos después, hermano, no, su llamamiento va a ser este, y me dieron otro. No sé qué habrá pasado ahí. Bueno, Sí, a diferencia no fue por una mala conducta, sino que seguramente el líder sintió en ese momento algo diferente. Y allí está la mano del Señor. Y es claro, como el Señor dice en este versículo, yo mando, pero también puedo revocar. O sea, yo decido esto, pero yo pongo, yo quito. yo quito. Y Él tiene, siendo Dios y siendo, Él tiene la mayordomía y la autoridad para hacerlo. En el versículo 5 lo dice muy directamente qué pasó. Por consiguiente, revoco el mandamiento dado a mi siervo Thomas B. Marsh y Ezra Traire, y doy un mandamiento nuevo a mi siervo Thomas, de emprender cuanto antes su viaje hacia la tierra de Missouri, y mi siervo Silas J. Griffin también irá con él. O sea, lo mandó para otro lado y le asignó otro compañero. Interesante, ¿no? Dice el 6, porque aquí revoco el mandamiento que se dio a mis siervos Selat J. Griffin y Newell Knight como consecuencia de las rebeliones y dura servir de mi pueblo que se encuentra entonces. Por tanto, permanezca con ellos mi siervo Newell Knight, siga siendo el presidente de Rama, y cuantos quieran ir, pueden ir siempre que sean contritos ante mí, y él los guiará a la tierra que he señalado. Y además, os digo que es preciso que mi siervo Ezra Taire se arrepienta de su orgullo y egoísmo. Y recordemos por qué, ¿no? Por el tema De las de tierras. los terrenos, que está involucrado también él. Se arrepienta de su orgullo y egoísmo y obedezca el mandamiento anterior que le di respecto al lugar en donde vive. Y si hace esto, ya que no habrá división de la tierra, será nombrado aún para ir a la tierra de Missouri. De otra manera, recibirá el dinero que ha pagado y partirá del lugar y será separado de mi iglesia, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y aunque pasen el cielo y la tierra, estas cosas no pasarán. Estas palabras no pasarán, sino que se cumplirán. Entonces, le doy la oportunidad de arrepentirse, hermano. Le dice el Señor, pero si usted no se arrepiente, entonces, bueno, devuélvanle su dinero y ya no tiene lugar en la iglesia porque quebrantó el convenio. Palabras Muy duras. duro, durísimo. Palabras duras. Sin embargo, la dureza de ellos, imagínate el pueblo, había niños, niñas, me imagino que había mujeres embarazadas, ancianos enfermos, personas con problemas de salud, y ellos no conmoverse de ver que estaban allí, que ya el Señor les había mandado que los hospedaran allí. Por eso el Señor lo llama egoísta, que le dice por tu egoísmo, le dice, de forma directa. El orgullo y el egoísmo, solamente pensaba en sí mismo. Entonces, el Señor, digamos que le habló en proporción directa a lo que él hizo. Aprendiendo estas lecciones, yo he sentido que el Señor con los temas de riquezas temporales era muy fuerte. Era como arrepiéntete, lo mismo que con el pobre Tanner, cuando perdió las escrituras, que él estaba tratando de vender su plantío, su hacienda. Cuando estaba pagando al impresor los libros de Mormón. Él lo llamó al arrepentimiento solo porque estaba, digamos en otras palabras, ambicionando sus propias riquezas. Eran de él. Pero el Señor fue muy fuerte. Tus bienes. Exacto, estaba codiciando sus bienes. Y aquí pasa lo mismo. Está pasando exactamente lo mismo, pero la diferencia es que él era un ser humilde y escuchaba al Señor. O sea, se podía razonar con él. El Señor en varias sesiones dice, yo soy un Dios que vengan y razonen conmigo. ¿Sí? Con ese hombre al parecer no se podía razonar, entonces el Señor es mucho más directo, mucho más firme, y le dice, usted tiene la oportunidad de arrepentirse, pero si no, váyase. Y en el 16 dice,
Hay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres, porque vuestras riquezas corrompen vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La siega ha pasado, el verano ha terminado, y mi alma no se ha salvado. Ahora le habla a los pobres. Y hay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos, y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Es perfecto, es fascinante la manera como el Señor equilibra las cosas en su pueblo, tanto para quienes no tenían como para quienes tenían más recursos. Eh, digamos que hay veces en el mundo hay una creencia de que porque tú eres rico yo tengo derecho a quitarte, ¿no? Ah, es que él tiene mucho, entonces yo te quito. Y en realidad el Señor amonesta claramente sobre esto, que no tenemos ningún derecho a querer robar lo que no es nuestro, a tomar las cosas que no son nuestras. Y al rico tampoco tener ese deseo de ser él el único que tiene y no compartir con los demás. Y obviamente que todas estas cosas nos deja también en el aire la enseñanza de que si bien el rico debe compartir con el pobre debe esforzarse, trabajar, ser honrado, y así se forma el perfecto equilibrio. Y eso me lleva a pensar en la relación como patrón o empleado. Digamos que el jefe debería esforzarse dentro de las capacidades de su empresa, dentro de las dinámicas del negocio y las ganancias que ese negocio deja por pagar un buen sueldo, lógicamente dentro de la ley y lo más que él pueda. Pero esa persona que es un empleado a la vez debería esforzarse también por cumplir con los horarios, por ser un buen siervo, por hacer las cosas, ser productivo. Y entonces hay un perfecto equilibrio. Él va a ayudar a crecer el negocio y el jefe va a ayudar a que este pobre también estudie, hacienda, en la empresa, gane cada vez más dinero. Y así deberían de funcionar las cosas. Y ocurre en todas las relaciones, ¿no? Entonces, si así son las cosas, hay un equilibrio. Pero cuando ambos están tratando de el uno ser el que le saca la ventaja al otro, ahí es donde el Señor por eso a ambos les amonesta sobre su condición, tanto al rico como al pobre. Vamos a avanzar a la sección 57, en la cual el Señor me llama la atención mucho a partir del versículo 2. El Señor resalta por qué Missouri. Dice, por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sion. Y aquí no solo hace referencia a la ciudad, sino que también hace referencia al país, aunque no se note en el versículo. Estados Unidos, en ese momento, en un lugar preparado por la causa de la libertad de culto para la restauración del Evangelio. Y el Señor escogió Missouri como tierra prometida, y lo hace de forma clara y directa para que todo aquel que conocía el Evangelio en algún lugar deba venir. Es como un llamado, que ya lo había hecho el Señor desde la conferencia anterior. Había hecho que todos fueran convocados a la tierra prometida. Y el versículo 3 dice, y así dice el Señor vuestro Dios, aquí hay sabiduría, y sé que queréis recibirla, pues he aquí el lugar que ahora se llama Independence, es el lugar central y el sitio para el templo. Se halla hacia el oeste en un solar, lejos del juzgado. Y ahí establece el sitio donde van a construir el templo. Sí, hay una cosa allí impresionante del hecho de que cuando ellos llegan a Jackson, se encuentran con, digamos que esa era la frontera con los lamanitas, ¿no? Y los pueblos que habían eran muy atrasados, y se dice que estaban aproximadamente un siglo en retraso en el desarrollo. Entonces, cuando ellos ven semejante retraso, las personas cómo vivían, el profeta se pregunta, ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sion en su gloria? ¿Y en dónde estará tu templo, al cual vendrán todas las naciones de los posteros días? Entonces el Señor le responde con esta revelación, y lo que tú leías en el versículo 3, también en el 1 y en el 2, dice, hoy líderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra, la tierra de Missouri, la cual he señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. Por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sion. Entonces por primera vez el Señor les dice dónde iba a ser establecida la ciudad de Sion. Y pasando al 4 dice, por tanto es prudente que los santos compren el terreno y también toda parcela hacia el oeste, aún hasta la línea que corre directamente entre el judío y el gentil. ¿Y por qué el Señor habla allí de que había una línea que corría directamente entre el judío y el gentil? Está hablando de temas geográficos relacionados con los colonos que vivían allí en Jackson,
y los indios lamanitas. Recordemos que los lamanitas eran descendientes de Israel, de José, a través de la casa de José. Entonces se refiere a ellos cuando habla de los judíos, y los gentiles pues eran los ciudadanos que vivían en el condado de Jackson, ¿ya? Entonces por eso se habla que aún hasta la línea que compraran esos terrenos, aún hasta la línea que corre directamente entre el judío y el gentil. Así, y sigo en el 5, así como todo terreno que colinda con la llanura, hasta donde mis discípulos puedan comprar terrenos. He aquí, esto es prudente, a fin de que los adquieran como herencia eterna. Recordemos que esos lugares el Señor le había prometido en sesiones pasadas que iban a ser heredad para ellos mientras la tierra durara, incluso después cuando el Salvador Jesucristo viniera también. Entonces esas eran las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Dice en el 8, y además de cierto os digo, radíquese en este lugar mi siervo Sidney Gilbert, y establezca un comercio para vender sin fraude mercancías y obtener dinero a fin de comprar terrenos para el beneficio de los santos, así como para proveer todo lo que necesiten los discípulos para establecerse en sus heredades. Entonces estamos llevando un pueblo, el lugar está solo, necesitamos crear comercio, crear una economía y proveer productos para que ellos puedan abastecerse de alimentos, mercaderías. Eso siempre es necesario en un pueblo. Sí, sí, es cierto. Ese versículo me pareciera a Jesucristo, que es quien está dando la revelación, diciéndole, bueno, vamos a hacer una actividad pro templo, vamos a hacer un comercio y de ahí vamos a gastar dinero para poder comprar los terrenos. O sea, vamos a hacer una actividad pro ciudad, digámoslo así, para establecerse en este lugar. Entonces él establece un comercio, el cual puede dar como fruto el dinero necesario para poder hacer lo que manda. Ajá. Y en el 9 le dice que también no tenga una licencia, ¿no? Para hacer estas cosas. Le está invitando a que fuera a las autoridades y sacara la documentación necesaria para establecer ese comercio. Y en el versículo 15 al final dice, y ahora concerniente al recogimiento, hagan los preparativos, el obispo y el agente, para que aquellas familias, las cuales se ha mandado venir a esta tierra, tan rápidamente como sea posible, establezcanlas en sus heredades. Y más tarde se harán instrucciones adicionales al resto de los élderes, de los miembros, así sea. Amén. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor en su infinita sabiduría conocía las circunstancias de su pueblo y él desde el principio tenía ya la ley establecida sobre cómo podían gobernar, cómo podían tener en común todas las cosas y cómo además podían incluso establecer un comercio, quiénes debían de ser los encargados de las compras de las tierras, quiénes debían de ser quienes imprimieran, digamos, libros incluso para que los niños fuesen instruidos. Tenía todo lo correcto, estaba estableciendo el Estado a la manera del Señor. Si nosotros miramos, Él está estableciendo el Estado en ellos. Y es necesario que podamos entender que el Señor gobierna con sabiduría. De hecho, hay la promesa de que cuando el Salvador vuelva, Él va a ser quien va a gobernar. Y esperemos que Él nos gobierne, porque sabemos que Él lo va a hacer de la mejor manera posible. Así es. Es confiar en el Señor, es saber que Él bendice nuestras vidas y que la dirección que Él nos da es la mejor. Y no, algo que hemos aprendido el día de hoy es que no podemos rebelarnos en el camino por un error temporal, por alguien que se equivocó. No podemos rebelarnos contra el Señor. Que el Señor es la clave de cómo nosotros podemos ser sabios, que es la palabra que utilizábamos al principio. No podemos caer en ese error. Él nos ama, Él siempre está con nosotros. Es nuestro guía. Él bendice nuestras vidas. Les invitamos, hermanos, a que podamos reflexionar mucho en cuanto a estas secciones y a cómo aplicarlas en nuestra vida. Sí, y hay veces este tipo de secciones de las escrituras en Deuteronomios quizás para muchos pueden resultar poco atractivas, porque hay demasiado como historia, demasiadas cosas así, pero detrás del trasfondo de las cosas están las enseñanzas. Y en realidad la razón por la cual el Señor ha mandado a su pueblo a hacer todas esas cosas en lo que hemos leído era porque quería edificar la fe de ellos, quería prepararlos para que, como yo les decía hace un momento, les comentábamos, pudiesen tener la capacidad de establecer esta iglesia, una iglesia generacional, fuerte, portentosa, creciente, capaz de extenderse a lo largo y ancho de este mundo y capaz de llevar las verdades del Evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y no era posible si no se establecían los cimientos fuertes, cimientos poderosos. Y recordemos que más adelante tenían que llevar a cabo una prueba mucho más difícil que veremos, que es la migración que hacen hasta el gran valle del lago Salado, que fue un desafío tremendo. Así los preparó el Señor y los fortaleció. Y yo testifico solemnemente que el Salvador Jesucristo nos ama. Los pioneros nunca fueron personas perfectas. Nosotros no somos personas perfectas, ustedes no son personas perfectas. Pero el Señor ha demostrado que con su poder Él puede ayudarnos a sacar adelante una obra maravillosa y un prodigio. Y ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿tienen algún comentario para despedir? Nada, invitarles siempre, como siempre, a que puedan estudiar la clase.
que puedan estudiar esta clase en casa y puedan utilizar estas conversaciones como apoyo. ¿Sí? Invitarles también a que nos sigan en el canal, que compartan, como les decía el hermano Hernández, y que puedan dejarnos sus comentarios, sus correcciones, sus sentimientos e impresiones que les llegue a la mente y el corazón cuando estén viendo este material. Así es, y no olviden que el hermano Molina el día martes, este próximo martes, estará en el canal de Morgat con el hermano Walter Posada en el programa Club de Lecturas a las 8 de la mañana. Este programa es emitido en directo para que lo puedan ver. Siempre el hermano Walter y su hija transmiten grandes enseñanzas para edificar a los hijos de Dios. Les invitamos a que sigan el canal de Morgat también y que puedan también seguir el nuestro. Y hasta una próxima clase. Chao. Chao. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y al oír